Buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa Llamados con Propósito. Es un placer y un honor para mí poder estar con ustedes, poder llegar hasta tu hogar, hasta el sitio donde te encuentres, y sé también que será una tremenda bendición que tú te conectes. Y recuerda, comparte esta transmisión porque voy a predicar la palabra no de un hombre, no de una mujer, sino la palabra de Dios. Y la palabra siempre trae cambios a las vidas. La palabra es lámpara a nuestros pies. Y te animo a que compartas esta transmisión porque muchos serán bendecidos a través de este mensaje. Regálame un like, dale a me gusta y comenta qué te parece el programa, qué te parece el mensaje, y recuerda, comparte esta transmisión. Y bien, en esta noche quiero hablarte una vez más, pues estamos en el programa Llamados con Propósito, y quiero recordarte que el hombre sin un propósito definido es como un barco sin un timón, es como el viajero sin un mapa, es como el viajero sin una brújula, es como el viajero que no sabe a dónde va, pero si lleva un GPS, lleva algo que le esté guiando. En otras palabras, el hombre sin propósito no es nada. El hombre sin propósito lleva una vida sin sentido, trivial, una vida insignificante, en otras palabras, una vida inútil. Las personas sin propósito van marchando en la vida sin sentido. Es como que si en tu vida estuviesen ocurriendo o aconteciendo sucesos y eventos, pero sin motivo alguno, sin un determinado fin, sin un determinado propósito. Entonces recuerda que la vida sin Dios, sin propósito, es trivial, es insignificante y es inútil. El tema de esta noche que nos ocupa es una pregunta. Lleva por título, ¿qué guía tu vida? Y en esta hora el Espíritu Santo te hace esa pregunta y te dice, pregúntate a ti mismo, ¿qué está guiando tu vida en este momento? Hay muchas cosas que en este momento pueden estar guiando tu vida. Tal vez tu vida está guiada en estos momentos por los celos, por la envidia, por el espíritu herido, por una ofensa. Tal vez está siendo guiado por una ofensa, está siendo guiado por la culpabilidad, tal vez está siendo guiado por el estrés del trabajo, te está haciendo tomar decisiones sin consultar a Dios, decisiones erróneas, decisiones que no te van a llevar a nada bueno. Hay gente que está viviendo tanto estrés en su situación económica, que están buscando una alternativa de un segundo empleo, de un segundo trabajo, pero la pregunta, ¿está Dios allí? ¿Estás recibiendo el consejo del Espíritu Santo o estás recibiendo el consejo de la situación que estás viviendo? Es decir, de la situación adversa económica que estás viviendo, estás tomando decisiones bajo estrés, y las decisiones tomadas bajo estrés siempre nos van a llevar a un callejón sin salida. Tal vez estás tomando decisiones debido a la ofensa que estás viviendo, debido al dolor que estás atravesando. Tal vez también, ¿qué te guía en esta hora? ¿Te está guiando un deseo de venganza? Mira, la palabra guía significa ir delante de alguien para mostrarle el camino. Entonces, si lo que te está guiando es la escasez, la situación económica que estás viviendo, eso es lo que va
guiar en ese momento tu camino, pero si te está guiando el Espíritu Santo, Él te va a decir lo correcto, lo que tienes que hacer. Y guiar también significa orientar a alguien mediante enseñanza o consejos, y eso hacemos los predicadores, eso hacemos los profetas, eso hacemos los pastores, eso hacemos los mentores, los líderes, hacemos eso, guiamos a través de enseñanza, de consejos. En esta noche yo te voy a guiar a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través del consejo divino, a través del consejo de lo que el Espíritu Santo habla. Guiar también es mover, es conducir, es empujar. Mira, sea que tú guíes a tus hijos, sea que guíes a tu pareja, sea que guíes un carro, que conduzcas un carro, que manejes un carro, sea que estés guiando una pelota de golf, sea lo que sea que tú estés guiando, siempre tienes que mover, tienes que empujar. Eres tú quien mueve o dirige. La gran pregunta es la siguiente: ¿estás tú guiando tu vida? ¿Estás tú moviendo tu vida? ¿Estás tú empujando tu vida para que las cosas acontezcan, o le estás permitiendo al Espíritu Santo que sea Él el que dirija, que sea Él el que conduzca tu vida, que sea Él el que te guíe a lo mejor, que sea Él que te guíe a los planes de Dios, que sea Él el que te guíe al éxito? En esta noche yo te voy a mencionar las 5 razones más comunes que pueden guiar la vida de una persona. En primer lugar, la guía de una persona a muchos los guía la culpabilidad, los guía la culpa. Hay personas que se pasan toda la vida huyendo de sus propios errores, huyendo y tapando sus propias faltas, ocultando su vergüenza. Hay personas que llevan una carga y están cargando sus culpas. ¿Por qué? Entonces, ¿quién te está guiando? Te está guiando un espíritu de culpabilidad. Te está guiando las culpas, los errores, las faltas, las fallas que cometiste en el pasado. Entonces, tu vida va a ir hacia un fracaso. ¿Por qué? Porque estás siendo guiado por tus errores del pasado, estás siendo guiado por el pasado y no por el presente para extenderte hacia un futuro. Aquellas personas que viven y mueren cargando sus culpas, cargando con la culpabilidad, son controladas por sus recuerdos, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y su voluntad son controladas por la culpa, son controladas por el espíritu de la culpabilidad, son controladas por los recuerdos del ayer, por los recuerdos del pasado. Cuando tú le permites a la culpabilidad controlar y guiar tu vida, estás permitiendo que tu futuro sea controlado por tu pasado, y el pasado ya pasó. El pasado no te va a llevar a puerto seguro, no te va a llevar a una estación segura. El pasado no te va a conducir a nada productivo, a nada fructífero. Mira, sin darte cuenta, las personas que están cargando con sus culpas, sin ellas mismas darse cuenta, se están castigando a sí mismas, se están autocastigando y por ende están saboteando sus propios logros, están saboteando sus sueños, están saboteando sus metas, todo lo que el Señor tiene para tu vida. En otras palabras, las personas que cargan con sus culpas están saboteando el propósito que Dios tiene para sus vidas. Cuando en la Biblia aparece un hombre, el primer hombre que cometió asesinato en la tierra, Caín,
Y dice la Escritura que cuando Caín pecó, su culpa, la culpabilidad que él tenía, lo separó de la presencia de Dios, lo separó de la comunión con Dios. Él no podía tener comunión con Dios porque la culpabilidad por haber matado a su hermano lo llevó a ser un errante. De hecho, Dios le dijo entre las consecuencias que Caín tenía que pagar, Dios le dijo a Caín: en el mundo serás un fugitivo errante, es decir, andarás, Caín, errante, no tendrás, no echarás raíces en ninguna parte, en ningún lugar. No tendrá tu vida, Caín, sentido de permanencia, sentido de permanecer en un lugar. No echarás raíces. Y cuando nosotros no sentimos ese sentido de permanencia, de pertenencia, de que algo me pertenece, cuando yo estoy en esta ciudad, en Greensboro, vamos a cumplir ya alrededor de 20 años el mes entrante que llegamos a esta nación, y en esta ciudad creo que tenemos 17 años, pero ya aquí hemos echado raíces, ya aquí tenemos casas y habitamos esas casas, y no solamente las habitamos, sino que las disfrutamos, las poseemos. Una cosa es que tú vivas en una casa, es que tú seas dueño de una casa, es que tú seas dueño de un carro, es que seas dueño de bienes materiales, y otra muy diferente es que tú sientas que eso te pertenece, o sea, que tú lo estás habitando. Habitar significa gozarlo, disfrutarlo. Hay gente que tiene bienes materiales en este mundo, pero no los puede disfrutar porque sobre su vida pesa la maldición de Caín, la maldición de la culpabilidad, la maldición de andar errante por la vida. Mira, Caín sentía que nada era suyo, y por eso él andaba de ciudad en ciudad. Y así hay mucha gente en esta nación. En esta nación la gente llega a un estado, al estado de la Florida, después van al estado de Georgia, después se mudan al estado de Alabama, después se van más hacia el norte, oyen que en otros estados como Ohio, como Illinois, hay fuentes de trabajo. Entonces, ¿quién los está guiando? Los está guiando el empleo, los está guiando la fuente de trabajo, pero nunca dejan permanencia. No hay raíces, no echan raíces profundas. Esa es la gente que anda errante en este mundo, y esa es una de las consecuencias que Caín tuvo que pagar. Es decir, es uno de los males con los cuales el hombre está cargando, el mal de andar errante por este mundo. Mira, estas palabras que yo te estoy hablando, que guía tu vida, la culpabilidad, describe a mucha gente hoy en día. Mucha gente van por la vida sin propósito alguno. Mira, no tienes que ser prisionero de tu pasado y andar cargando con todas tus culpas, con todos tus errores, con todas tus faltas. Dice la Escritura que ya Cristo clavó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Él cargó el clavo que le atravesaron sus manos. Cuando los soldados romanos le estaban atravesando sus manos con aquellos clavos filosos, eso simbolizaba, eso representaba que Él estaba cargando con todas tus culpas. Mira, esa lista oscura de todos tus errores, esa lista negra donde había en forma detallada todas tus errores, tus faltas, todos tus pecados, dice la Escritura que fueron borrados esos pecados por la sangre del Cordero, fueron borrados por la sangre de Jesucristo. Dice la Escritura que Él borró nuestros pecados, los echó a lo profundo de la mar y nunca más
se ha acordado de ellos. La sangre de Cristo borró esa lista oscura, esa lista negra, esa lista que hablaba acerca de todos tus errores. Esa lista no existe. Esa lista fue borrada. Esa lista solamente existe para el enemigo. Esa lista solamente el enemigo te la presenta cada noche para acusarte, porque Él no quiere que tú vivas una vida libre. Él quiere que tú vivas una vida en condenación. Y dice la Escritura que Él se llevó toda condenación. Y para los que estamos en Cristo ya no hay condenación, dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, feliz el hombre a quien Dios feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados. Todas tus culpas, todas tus transgresiones, todas tus faltas, todos tus pecados, ya Jesús los perdonó. Ya tú no tienes que cargar. Dios es experto. ¿Experto en qué? Experto en hacer borrón y cuenta nueva. El Señor es experto en borrar todas esas cuentas viejas y hacer cuentas nuevas. De hecho, Él nos manda y nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Yo hago cosa nueva. Y tienes que creer, no puedes permitir que la culpabilidad siga guiando tu vida. No puedes permitir que las culpas y los errores del ayer sigan guiando tu vida. Mira, el mismo Dios que convirtió a un asesino como Moisés en un gran libertador, en un gran líder, ese fue el mismo Dios que convirtió a un hombre cobarde como Gedeón en un héroe y en un líder valiente y osado. Él también puede hacer cosas maravillosas con lo que resta de tu vida. Y bien, no permitas que la culpabilidad siga guiando tu vida. A muchos los guía la ira y los guía el resentimiento. A muchas personas están siendo guiadas por la ira, por el resentimiento, por la amargura, por el dolor de la ofensa que no han perdonado, la ofensa que no han soltado. Se aferran, hay mucha gente que se aferra a las heridas que le han hecho, a las heridas del ayer, a la ofensa incluso del presente. Hay gente que nunca logran superar las heridas, nunca logran superar las ofensas. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, ¿qué hacen? En sus mentes, permiten que Satanás les repita una y otra vez la imagen de la ofensa, la imagen del dolor, y están atrapados en medio del dolor. La ira y el resentimiento entonces es lo que está guiando su vida, es lo que está guiando sus emociones, es lo que está guiando su voluntad. La ira y el resentimiento, la amargura, el dolor es lo que está guiando sus vidas. No permitas esto, no permitas que la ira y el resentimiento controlen tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad. Aquellas personas que viven resentidas, se enclaustran, se encapsulan, se introducen como en una cápsula donde no ponen como una barrera, no quieren que nadie se les acerque, no quieren conectarse con nadie, viven una vida aislada, se alejan, les pasa como al hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó cada vez más y más de la casa del padre, de la casa paterna, olvidando que era hijo, que tenía una posición de hijo, y no pudo disfrutar por años de los beneficios de un hijo. No pudo disfrutar por años, se dejó robar su herencia. Los que viven motivados por este tipo de resentimiento, se interiorizan su ira, y lo que hacen es que luego estallan
en ira. Mira, el resentimiento siempre te daña es a ti mismo. El resentimiento no daña a la persona que te ofendió. La persona que te ofendió tal vez ya olvidó, tal vez ya perdonó, ella siguió su vida, pero tú no. Satanás te tiene encapsulado, te tiene enclaustrado, te tiene prisionero, te tiene como en una cárcel porque estás resentido. Y tienes que aprender a soltar ese dolor, porque si no en tu vida vas a estar en una cárcel del ayer, atado en una cárcel, recordando tu pasado, recordando tu ayer, perpetuando tu pasado. Y recuerda que los que te hicieron daño, ellos siguen su vida, pero no tú. Ese dolor, esa falta de perdón, ese resentimiento te tiene a ti atado y te mantiene atado al dolor y a la amargura. Recuerda, lo pasado es pasado. Lo pasado ya pasó, dice la Escritura. El pasado ya fue, ya pasó. Y el pasado muchas veces nada bueno nos deja. Las heridas del ayer ya pasaron. Es necesario soltar ese dolor, arrancar de tu mente, arrancar de tu corazón todas esas heridas que te hicieron daño. Cuando tomas decisiones y permites que el espíritu de la ira y del resentimiento sean las que guíen tus emociones, porque no te permiten llevar relaciones sanas con alguien, porque aún no has soltado el dolor. ¿Qué está pasando? Te estás haciendo daño a ti mismo con la amargura y tomas decisiones basadas en el deseo de la venganza. ¿Por qué? Porque estás herido, porque aún no has soltado el dolor de la ofensa, porque aún no has podido perdonar. Y la Biblia dice, cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Y qué dijo Jesús? Hasta 70 veces 7, es decir, hasta 70 veces al día. Si tu hermano pecare contra ti, perdónale, es decir, todas las veces. Todas las veces que tu hermano peque contra ti, el Señor nos manda a perdonarle. No permitas que la ira y el resentimiento sean los que guíen tu vida y tus decisiones. La Biblia dice, no paguen a nadie mal por mal, sino antes vence el mal con el bien. ¿Cómo vencemos el mal? ¿Cómo vencemos el dolor? Haciendo el bien. No podemos pagarle a nadie, la persona me hizo un mal, le hice un favor y me está pagando con un mal. Tú no puedes pagarle con la misma moneda. No es lo que te dice la palabra de Dios que haga. ¿Por qué? Porque vas a quedar enclaustrado, vas a quedar encapsulado, vas a quedar preso de tus propias emociones. Entonces, el consejo en esta noche es que el Señor quiere liberarte. Ve a su presencia, renuncia a todo dolor, renuncia a toda amargura. Perdona toda ofensa que te hayan hecho. Suelta el dolor, suelta el resentimiento, suelta la ira, suelta la amargura en el nombre de Jesús. ¿Qué otra cosa guía hoy en día a las personas? Como tercer punto te voy a hablar solamente de 5. A muchos los está guiando el temor, el miedo. Estamos viviendo la pandemia, por así decirlo, la plaga, los virus, las pestes del siglo XXI, y mucha gente tiene miedo de infectarse, miedo de morir, miedo de contraer los virus que están azotando hoy en día la humanidad. Otras personas tienen miedos a quedar sola, tienen miedo a la muerte de un ser querido, muchos tienen miedo y fobia a la oscuridad, miedo a situaciones trágicas, miedo a confrontar un problema, a pasar por una adversidad, miedo a sufrir un accidente.
hay muchos temores, hay muchos miedos. Y la pregunta es, ¿qué está guiando tu vida? ¿La está guiando un espíritu de miedo? Pues si el miedo a tú quedar solo o a quedar sola te impide, a veces hay personas que están siendo sometidas a abusos, y les da miedo delatar aquellos abusos por el temor de quedar solo o de quedar sola. Quiero decirte que esto no es lo que debe de guiar tu vida. El espíritu de temor te roba y te hace perder oportunidades. El espíritu de miedo no te permite llegar a tu destino. El espíritu de miedo, el miedo no te permite cumplir el propósito para lo cual tú fuiste creado. El temor también es como una cárcel, igual que la culpabilidad, igual que la ira, igual que el resentimiento. Es una cárcel que tú mismo te impones. El temor nos limita. El temor es como un fantasma que nos asombra. El temor es un fantasma que no te permite tener paz. Te limita, el temor, el miedo nos limita a conocer plenamente nuestro propósito, nos limita a extendernos hacia los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y ante el miedo, ¿cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios? Ante el miedo, la palabra de Dios dice que debemos de tomar las armas de la fe y del amor. Dice la palabra de Dios, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor, porque el verdadero de Dios, el verdadero amor de Dios quita el miedo. El verdadero, cuando tú conoces y has experimentado el verdadero amor de Dios, el verdadero amor de Dios te trae paz, te trae confianza, te trae seguridad, te trae fe en sus promesas, y el miedo tiene que huir ante la fe. Ante la fe todo miedo se derrumba, todo miedo se destruye. Ante la fe y el amor inagotable del Padre, el miedo tiene que huir, el miedo tiene que desaparecer. ¿Y qué más está guiando a muchos? A muchos los está guiando el materialismo. El deseo de adquirir bienes se convierte en estas personas en la meta principal de sus vidas. El deseo de querer tener más y más, de querer tener más y más bienes es una idea errada. Hay gente que piensa de que cuanto más tiene, será más feliz. De que cuanto más bienes posee en esta tierra, será más importante, y si es una persona importante, eso lo hará más feliz. Pues quiero decirte que ese concepto es un concepto errado, es un concepto erróneo, es una idea errada, errónea, loca. Las posesiones solo pueden dar una felicidad temporal, pero no dan un gozo eterno. No es algo que permanezca, no es algo, los bienes materiales no te dan una felicidad permanente. Por lo tanto, el consejo que nos da la palabra de Dios es que debemos de derribar ese pensamiento perverso que está en el mundo, que dice, mientras más tú tengas, más tú vales. Mientras más bienes tú poseas, más importante eres. Mientras más bienes tú tienes, más feliz tú serás. Dice la Escritura, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, mira cómo sigue diciendo, esto está en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, y dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero
se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Tenemos el ejemplo de Judas. Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata, por la avaricia, por el deseo de tener más, por el amor al dinero. El amor al dinero lo llevó a desviarse de la fe verdadera y lo llevó a causarse heridas dolorosas que finalmente lo llevaron a la desesperación, lo llevaron a la culpabilidad, a la condenación y finalmente lo llevaron al infierno porque se quitó la vida. Él mismo se ahorcó, no pudo cargar con esa culpa. Y en quinto lugar, ¿qué más guía a muchos? A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. En esta hora quiero, antes de mencionar el último punto, quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas y gracias, comparte, comenta. Si tienes alguna petición, hazla. Si me pueden acercar un poco de agua, se los agradecería. Quiero darle la más cordial y saludar a hijas de casa como Sara Guerrero, Mari Reyes, Martín Ortega, Norma Flores, Maribel Hernández, Rocío Ruiz, Elsa Sus, Norma Flores, Oscar Mencías, Nelly Cisneros, Judith Teles, Carolina Ortega. También está con nosotros nuestra querida hermana Marta Chávez. Ella está en otra ciudad. También está Bárbara Esperanza, Anaelida de Rojas desde Venezuela. Bárbara no sé de dónde es Esperanza, pero a todas les mando un cordial saludo, besos y abrazos. No te desconectes porque lo mejor está por venir. El mensaje aún no ha concluido. ¿Y a qué los guía? Muchos son guiados por la necesidad de ser aceptados. En esta hora el consejo de Dios para ti: no permitas que las expectativas de tus padres, que las expectativas de tu pareja, que las expectativas de tus amistades, de tus profesores, de tus vecinos, de tus familiares controlen tu vida. Miren, a muchas personas hoy en día los guía la presión de los amigos. Hay mucha gente preocupada por el qué dirán, qué van a decir mis amigos. Mis amigos no están de acuerdo con esto que yo estoy haciendo. Mis amigos no están de acuerdo con que yo busque de Dios, con que yo me acerque a Dios, con que yo vaya a la iglesia. Pues yo estoy más preocupado por el qué dirán mis amigos que por agradar a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de estar más preocupados por agradar a Dios antes que a los hombres, porque el fin de los hombres es muerte, pero el fin de Dios, el camino de Dios te va a conducir a la vida eterna. Mira, si sigues la corriente de tus amigos, finalmente perderás. Finalmente serás un fracasado. Nunca vas a cumplir el propósito para lo cual fuiste creado. Nunca vas a llegar a ser un hijo de propósito. Al contrario, vas a ser un hijo siempre de despropósito. Quedarás atrapado en medio de tus amigos. Mira, tratar de agradar al mundo es una de las claves que te va a conducir al fracaso. Tratar de agradar a todas las gentes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, tratar de agradar incluso a tu esposa, a tus hijos, es algo que nos lleva al fracaso. Porque la Biblia nos manda que fuimos creados para agradar a Dios. Cuando tú eres influenciado por la opinión de las demás personas, perderás los propósitos para tu vida. Y cuando vivimos de acuerdo a las corrientes de este mundo, los planes que Él tiene para nuestras vidas quedarán entorpecidos y Dios no podrá llevarlos a cabo. De hecho, Jesús dijo:
Nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque amará a uno y menospreciará al otro, o amará a uno más que al otro. No puedes servir a tus amigos y servir a Dios. No puedes servir a tus familiares, no puedes servir al dinero y también servir a Dios. No podemos. Tenemos que amar siempre a uno más que al otro. Mira, todas las otras influencias, porque hay muchas cosas que pueden estar guiando tu vida, como te lo dije al comienzo: la soledad, la tristeza, el estrés, la presión económica. Todas esas cosas, si tú permites que guíen tu vida, te llevarán a un callejón sin salida, te llevarán al fracaso, te conducirán al despropósito. Yo conozco gente que han sido guiadas debido al estrés, a la presión económica de su trabajo. Conozco a alguien que hace muchos años en un restaurante, el manager de ese restaurante aquí en la ciudad de Greensboro, estaba bajo presión y tenía bajo presión a todos los empleados, porque en esa semana venía un inspector y él tomaba mucha de esas bebidas energizantes, no, sin mencionarla, estaba tomando bebidas energizantes que causan daño, parece que le aceleraron las palpitaciones del corazón. Lo cierto es que se le subió la tensión y le dio un infarto. Un día antes de que llegara el inspector, esta persona, este manager de este restaurante, murió. Perdió la vida debido a un infarto del corazón. Porque ¿qué estaba guiando su vida? Su vida no estaba siendo guiada por Dios. Su vida no estaba siendo guiada por el Espíritu Santo. Su vida estaba siendo guiada por el estrés, por la situación económica, porque él quería quedar bien, él quería pasar, quería impresionar a ese inspector. Y finalmente murió. Y qué triste, porque murió, pero la vida siguió. Sus compañeros de trabajo siguieron, los jefes del restaurante siguieron su vida, el inspector siguió su vida, pero ¿quién pagó las consecuencias? Él y su familia. Porque me imagino que si estaba casado, ¿quién pagó los platos rotos? Sus hijos, su esposa, su familia. Mira, la Biblia, tenemos varios ejemplos bíblicos de personas que fueron guiadas por el mal. Recuerda que si tienes alguna petición, hazla, porque al final voy a estar orando por esas peticiones. Si estás siendo guiado por lo indebido, pues yo en esta noche puedo orar por ti. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia de personas que han sido guiadas por el mal. Tenemos a Caín. Caín fue guiado por los celos y la envidia y terminó cometiendo el primer asesinato, el primer crimen que se cometió en la tierra, lo terminó cometiendo Adán, y valga la redundancia. ¿Por qué? Porque fue guiado por los celos y por la envidia. Tenemos a un David que fue guiado por la lujuria y terminó cometiendo adulterio. Y a causa de su pecado, dice la Escritura, que el mal nunca se apartó de su casa. Sus hijos se rebelaron, a su hija la violaron, a sus esposas las violaron, sus hijos. A otro de sus hijos, Amnón, le dieron muerte. Otro de su hijo, Absalón, también lo mataron y se rebeló contra él. Tenemos también otro ejemplo bíblico. Tenemos a una Noemí que fue guiada por la escasez económica que estaba atravesando la región donde ella vivía con su esposo y su familia. Su esposo y ella decidieron irse a otra tierra, no tenían permanencia en la tierra donde estaban, en Belén, y se fueron a Moab. Y Moab significa tierra de depravación sexual. En otras palabras, se fue al territorio como de Sodoma y Gomorra, se fue a un territorio donde no había propósito para ella, para su esposo y para sus hijos. Y dice la Escritura que muchos años después, en ese territorio de Moab, perdió a sus hijos, perdió a sus dos hijos y a su esposo. Quedó sola con una de sus nueras.
Es decir, hay tanta gente que debido a la situación económica que se está viviendo en su tierra, en su país, en su nación, están abandonando su tierra, están abandonando su nación, están abandonando el país, están vendiendo, no, ni vendiendo, se puede decir que están regalando sus casas. Eso está ocurriendo en Centroamérica, en México, debido al hambre, la gente está saliendo de esas tierras en Venezuela, en algunos países de Sudamérica y finalmente se vienen a otra nación y aquí resulta que se viene toda la familia, pero finalmente el marido aquí termina conociendo a otra esposa, terminan regalando su casa por poco dinero, por 3 lochas, como decimos en Venezuela, por unos cuantos centavos, por unos cuantos pesos y finalmente ¿qué trae eso a su vida? Muerte, porque salieron de sus raíces, no tuvieron permanencia. La pregunta es, ¿qué está guiando tu vida? ¿Está guiando tu vida en este momento la situación económica que estás viviendo y en base a esa situación económica decides salir de tu tierra y regalar lo poco que al menos tienes, que es seguro? Ten cuidado. Elías fue guiado también por el miedo y que dice la escritura, se escondió en una cueva. Es decir, en ese momento no halló propósito a su vida. Tuvo miedo de una mujer y se escondió en una cueva. Tuvo miedo de las amenazas de una mujer, de las amenazas de Jezabel y se escondió en la cueva, pero gracias a Dios que Elías era hombre de propósito. Me imagino que mientras estuvo en la cueva, clamó a Dios y Dios se le apareció, envió su ángel para hablarle, para asistirlo y para decirle, levántate porque levántate y come porque largo camino te resta. ¿Y qué otra persona? Mira, tenemos miles de ejemplos, cientos de ejemplos en la Biblia de personas que fueron guiadas por el mal. Pero no puedo mencionártelos a todos, pero quiero darte el último ejemplo de una persona que fue guiada por el mal, la mujer de Lot. La mujer de Lot fue guiada por el materialismo y finalmente eso le trajo la muerte. Se convirtió en estatua de sal. La historia de la mujer de Lot es una historia trágica. De hecho, Jesús la menciona. En los evangelios dicen, Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué el Señor querría que nosotros nos acordásemos de una mujer que no dejó legado, de una mujer que se convirtió en estatua de sal, de una mujer que no dejó nada bueno, de una mujer que vivió una vida sin propósito? ¿Por qué el Maestro querría que nosotros recordásemos a esa mujer? Él quería que la recordásemos como un vivo ejemplo de alguien que pudo ser, pero no fue. De alguien que pudo extenderse hacia su futuro, pero esa persona arruinó su futuro y arruinó el propósito. Falló en cumplir el propósito debido al materialismo, debido a que ella permitió que el espíritu del materialismo fuera lo que guiara su vida. El ángel, cuando la sacó a ella, a su esposo y a sus hijas, le dijo, corran por toda esta llanura y no miren lo que dejan atrás. Y dice la palabra que ella volteó atrás, miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Ella estaba añorando lo que había dejado en Sodoma y Gomorra. Estaba añorando su casa, sus bienes materiales, las posesiones materiales, sus amigos, sus amistades, sus vecinos, todo lo que había dejado. Si Dios te sacó de tu tierra y tú estás añorando lo que dejaste atrás, quiero decirte que nunca te podrás extender hacia tu futuro. Yo recuerdo que cuando llegué a esta nación hace 20 años atrás,
tenía como 2 años y yo todavía lloraba por Venezuela. Lloraba con el deseo de regresar a mi tierra. Lloraba a mis familiares, lloraba a mi padre, a mis hermanos, a mis sobrinas, a todo lo que había dejado. Y un día el Señor me dijo, Venezuela representa tu ayer. Esto es otro caso. Hay casos donde Dios te ha mandado a quedarte en tu nación, a no abandonar en tu nación. Pero hay casos al contrario donde Dios te ha sacado, como hizo con Abraham, ¿verdad? Donde Dios te ha sacado de tu tierra porque Él tiene esos propósitos. Y Él me dijo, si no renuncias a tu ayer, Venezuela es tu ayer, y si no renuncias a tu ayer, nunca podrás extenderte, nunca podrás cumplir el propósito que yo tengo contigo en esta nación. Y yo quiero ser una hija de propósito, yo soy una hija de bendición y yo renuncié a mi tierra, renuncié, aunque hay momentos donde la añoranza viene, ¿verdad? Porque fueron alrededor de 37 años que viví en esa hermosa nación. Pero tengo que extenderme hacia lo que Dios tiene por delante, como decía el apóstol Pablo, prosigo al blanco, sigo al blanco, sigo la meta para alcanzar el llamado que Dios tiene para mi vida. Bendiciones, aquí tengo también unas peticiones de oración, también está conectada Dalis Lid, la pastora Ana Bolaños, te bendigo pastora, amada, muy amiga, bendiciones y no te desconectes, ya casi que concluyo, pero para finalizar quiero darte un regalo. Quiero darte el mejor de los regalos. Quiero darte el versículo donde dice qué es lo que debe de guiar tu vida. Quiero regalarte en esta noche el versículo de Juan, capítulo 16, versículo 13. La palabra de Dios dice en ese versículo que los hijos de propósito son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Juan 16, 13 dice de la manera siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído del Padre y les contará lo que sucederá en el futuro. Es decir, hijos, ¿qué está guiando tu vida? La palabra de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser enviado y ya si Dios está contigo, si tú aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, Él está contigo. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo y no te perteneces a ti, sino que te perteneces a Dios mismo. Y cuando tú estás atravesando cualquier problema, tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué hago en esta situación? Espíritu Santo, guíame a tomar la mejor decisión. Espíritu Santo, aconséjame, dame un sabio consejo. Espíritu noble te sustente. Yo decreto que espíritu noble sustenta tu vida, sustenta tu mente, sustenta tus emociones, sustenta tu alma, sustenta tu espíritu. Vemos, hijos, que la maldad se ha multiplicado en las naciones del mundo entero. Estamos viviendo los tiempos finales, donde la maldad se ha multiplicado, donde las mentiras se han multiplicado y necesitamos conocer la verdad de Dios. Y Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está dentro de ti es tu ayudador, es tu guía perfecta, es el que te tiene que guiar, es el que te tiene que sostener, es el que de Él es que tienes que recibir el consejo sabio. ¿Por qué? Porque Él no hablará por su propia cuenta, Él va a hablar lo que Él ha escuchado del Padre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad está en la palabra. La verdad es Jesús mismo, que dice la Escritura
que Jesús es el Espíritu de la verdad, que dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad de la palabra de Dios. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Cuando comes de ese pan vivo, ese pan es el que te nutre, ese pan es el que te sustenta. La palabra es la que te sostiene, la palabra es la que te tiene que sostener. En la palabra no hay mentira, en la palabra no hay engaño. El pan vivo que descendió del cielo, que es Jesús mismo, es un pan que no te indigesta, es un pan que al contrario nutre tu vida. Por eso tienes que leer la palabra todos los días, porque ella es la que te va a guiar a toda verdad. Tenemos que tener intimidad, tienes que tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Hay Benny Hinn, uno de los más grandes profetas de este tiempo. Él escribió un libro llamado Buenos días, Espíritu Santo. Y él siempre dice que tenemos que preguntarle y decirle al Espíritu Santo cada mañana, buenos días, Espíritu Santo. Le está dando los buenos días a su sabio consejero, a su amigo, a su guía, al Espíritu de verdad, al Espíritu al Maestro, porque eso es el Espíritu Santo, un Maestro por excelencia. Tenemos que pedirle a Dios. Mira, Abraham, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que fueron conducidos por el Espíritu de Dios, fueron guiados por el Espíritu de Dios y cumplieron el propósito para lo cual ellos habían sido creados. Vivieron una vida de propósito, vivieron una vida con propósito, cumplieron los planes de Dios en esta tierra. Tenemos a un Abraham que fue guiado por la obediencia y por la fe, y finalmente Dios le dio herencia. Tenemos a un Noé que fue guiado por la fe y pudo salvar a toda su familia del desastre. Noé fue guiado por la fe y por la obediencia también, y salvó a toda su familia del desastre. Mira, mañana yo entro en un ayuno de 2 días, porque Dios me dijo, puedes salvar la vida de tus hijos. Entra en ayuno. Yo puedo salvar tu mujer que me estás viendo, tu hombre que me estás viendo. Puedes salvar la vida de tu hijo de cometer una mala decisión. Cuando tú tomas las armas espirituales de la obediencia, de la fe. Yo voy a tomar el arma espiritual del ayuno y voy a entrar en ayuno juntamente con mi esposo en obediencia a Dios. ¿Para qué? Para que Dios salve a mi familia. Tú puedes librar de una tragedia a tus hijos. Tú puedes librar de una tragedia a tu familia cuando tú entras, cuando es el Espíritu Santo el que te guía. Él te va a decir, celebra la Pascua. Él te va a decir, celebra la cena del Señor por 7 días para que no haya muerte en tu casa. Él te va a decir, ayuna. Tenemos también a un Moisés que fue guiado por la fe en Dios. Cuando Dios le ordenó a su siervo Moisés que celebrara la Pascua y que rociara la sangre del cordero en los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara y tocara con muerte a sus hijos varones, Moisés obedeció, y por esa obediencia él condenó a la nación de Egipto, porque cuando el ángel de la muerte pasó y recorrió toda la tierra de Egipto, no pudo entrar en la casa de los israelitas, no pudo dar muerte a los varones israelita, al contrario, pero sí entró en la casa de los egipcios y mató. Este es un tiempo donde necesitamos celebrar la cena del Señor, lo que en su origen se llamaba Pascua. Necesitamos celebrarla en este tiempo, la Santa Cena, la cena del Señor, para ser librados de la muerte, porque el ángel de la muerte está visitando la tierra entera con plagas, con pestes, con mortandad. Vemos también que hubo un rey Josafat. El rey Josafat lo guió la obediencia y el consejo divino
Él, a través del consejo de un profeta, alabó a Dios, no fue a la guerra, no entró en guerra con las naciones de los moabitas, de los amonitas, sino que se paró firme, adoró a Dios, alabó a Dios, y esa obediencia y esa fe, esa obediencia al consejo divino de un profeta lo llevó a ver al ejército contrario caído, al ejército contrario derrotado y a él obtener su victoria. Tenemos a una Esther, tenemos que la obediencia de Esther al consejo de su cobertura, al consejo de Mardoqueo. Mardoqueo era su cobertura espiritual y Mardoqueo le mandó a que se presentara ante el rey y ella dijo, pues lo voy a hacer aunque pierda mi vida. Y entró en ayuno, tomó las armas espirituales, obedeció a su cobertura. ¿Y qué pasó? Dios la sacó victoriosa del día de la adversidad, del día de la muerte. Y también tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 11, nos habla de un creyente llamado Ananías. A este creyente el Espíritu Santo le habló claramente y le dio la dirección correcta. Le dijo, en Hechos 9, 11, le dijo, condúcete y ve por la calle que se llama derecha y entra en una casa y encontrarás un hombre llamado, un hombre de Tarso llamado Saulo. Y yo quiero que le impongas las manos porque él está ciego y va a recibir la vista. Mira, la obediencia de Ananías a la voz del Espíritu Santo permitió que naciera uno de los más grandes apóstoles de todos los tiempos, de la iglesia de Jesucristo. La obediencia de este creyente llamado Ananías ha bendecido y bendice la iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy. Ha bendecido tu vida la obediencia de este creyente llamado Ananías. Yo quisiera que repitieras conmigo. Cierra por unos momentos tus ojos y repite conmigo. Señor, yo decreto, repite, lo que dice el Salmo 51, espíritu noble me sostiene, espíritu noble me fortalece, no seré guiado por la ira, no seré guiado por el resentimiento, no seré guiado por la culpabilidad, no seré guiado por el miedo, no seré guiado por palabras de aceptación, no seré guiado por el miedo, por las fobias, no seré guiado por la avaricia, no seré guiado por la envidia, no seré guiado por el materialismo. Renuncia a todas estas cosas, no serás guiado por la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Repite conmigo, Señor, enséñame tus caminos, que tu buen espíritu me conduzca y me lleve a tierra de rectitud. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Cuando tú declaras Jehová es mi pastor, significa que el Espíritu Santo de Dios te va a guiar a pastos verdes, te va a guiar a buenos consejos. Repite el Salmo 139, tu mano me guiará. Guíame, Señor, por el camino que conduce a la vida eterna. Pastoréame, Señor, pídeselo. Pastoréame, guíame a sendas de vida. Repite conmigo, someto en esta hora mi voluntad, rindo mi voluntad, muero a mis apetitos carnales y egoístas. Guíame, Señor, guíame con tu sabio consejo. En el nombre de Jesús, amén. En esta hora yo voy a hacer una oración final, pero también voy a orar por todas las peticiones que están aquí. Voy a hacer una oración que el Espíritu Santo sea tu consejero, el Espíritu Santo sea tu guía. Padre maravilloso, en esta hora
todas las personas que están conectadas, yo decreto, Señor, que el Espíritu Santo es su guía, que el Espíritu Santo es su sabio consejero. Espíritu de verdad, Señor, los aconseja. El Espíritu del sabio consejo está con ellos. El Espíritu de sabiduría, aconséjales, Señor. Ponles profetas, ponles pastores, Padre, que los apacienten, Señor. Ponle, Señor, profetas, Señor, que los aconsejen. Ponle mentores y líderes que los puedan llevar y guiar a pastos verdes. Los bendigo en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero orar por Bárbara Esperanza. Ella pide oración por sanidad y liberación. Ella vive en Cuba, vive sola, y también pide oración por un hermano, Manuel Emilio Cid Soto, que está enfermo de sus nervios. Padre maravilloso, en esta hora yo pongo a tu hija Bárbara Esperanza Soto, Señor, y decreto sanidad y liberación para su vida. De la decreto atada, Señor, a ella y a su hermano Manuel Emilio a las llagas de Cristo. Decreto en esta hora y envío la palabra de sanidad. Decreto, Señor, que tú sanas todo su sistema nervioso. Decreto que su sistema nervioso, Señor, es un sistema sano. Decreto que él goza de total salud. Decreto liberación para tu hija y sanidad emocional y sanidad, Señor, física. En el nombre de Cristo Jesús. También quiero orar por sanidad para Yuridia Hernández. En esta hora, Padre, te presento a tu hija Yuridia Hernández. Envío la palabra de sanidad. Tócala, Padre, tócala donde ella se encuentre, en México, en cualquier lugar donde ella se encuentre. Tócala, Padre. Decreto sanidad, sanidad total, Padre, de cualquier virus, sanidad de cualquier enfermedad crónica, Señor, a tu hija Yuridia, en el nombre de Cristo Jesús. También de Dalis Lit pide oración por su hermana contra que sea liberada de un espíritu de lesbianismo. Ella estaba congregándose en la iglesia, pero se apartó, se rebeló y este mal ahora la ha alcanzado, dice Dalis. Padre maravilloso, yo en esta hora decreto liberación, Señor, para la hermana de Dalis Lee. Decreto total liberación en el nombre de Cristo Jesús. Decreto que ella es libre. Decreto que ella es libre. Libre de este espíritu que la azota. Libre de este espíritu que azota su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Decreto que ella llega a conocer su identidad en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, yo la bendigo en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, y le envío un saludo y un abrazo a José Antonio Aria y a Flor María Hernández Rubio por estar conectado. Bendiciones, los espero la semana entrante a las 7 en punto, y si aún no has compartido esta transmisión, compártela porque muchos necesitan oír esta palabra. Bendiciones.